el actor de Compañeros, y Acacias 38, César Bea inicia una huelga de hambre frente al Parlamento de La Rioja por la ruina de su familia tras invertir en renovables. Terrorífico. Aquí dice que está en la ruina, pero le ha costado la vida de familiares. Tremendo. Y esto lo estoy comentando, vamos a ver un poquito el tema un poco por encima, pero lo estoy comentando sobre todo porque a raíz de esto he contactado con él a través de Twitter y le he dicho que si se quería pasar a contarlo por el canal y me ha dicho que sí, que encantado, que muchas gracias. Y el martes a las 7:30 estaremos por aquí hablando con César Bea de todo este tema y intentando echarle un cable en la medida de nuestras posibilidades para que se conozca un poco este tema y forzar un poco a que los políticos hagan lo que tienen que hacer y que resuelvan los problemas que además han creado ellos mismos. Entonces, yo esto me acuerdo, lo comenté en el vídeo de la semana pasada, en el directo de la semana pasada, pues que Zapatero dio unas condiciones maravillosas para invertir en energías renovables y yo me acuerdo porque yo me lo planteé llevárselo a, o sea, yo estaba en una comunidad de vecinos, yo vivo y vivía en un bloque de vecinos y por poner placas solares en la azotea y entonces era una cosa que decías, mira, pones las placas solares, estás generando energía renovable, energía limpia, y además esto te genera unos ingresos. Y esos ingresos pueden servir para la comunidad, y entonces nos ahorramos dinero y estas cosas. Y bueno, al final son de estas cosas que dices, uff, esto es un jaleo, tal, no me fío demasiado, y al final no lo hicimos. Pero hubo mucha gente que lo hizo. Y me comentaba César que había 65.000 familias metidas en temas como esta. Familias que habían hecho una inversión para meterse aquí, ayudar con las renovables y después pues tenían un retorno de las inversiones. Y en cierto momento yo creía que había sido Rajoy el que según entró quitó retroactivamente todas las ayudas y no fue solamente Rajoy. Ya Zapatero cambió ciertas condiciones a través del BOE y resulta que se quedaron sin los ingresos. Entonces aquí tenemos a César Bea, que con el cartel del PSOE arruinado a mi familia. Rajoy lo aumentó, es decir, y no lo resolvió sobre todo. O sea que no es solo cosa del PSOE. Pero a él concretamente, los que le han jodido la vida ha sido el PSOE. A finales de los años 90, el actor riojano César Bea logró gran popularidad por su papel de Gustavo en Compañero. Es aquí, que están en la presentación, Eva Santolaria y César Bea. Los de mi quinta lo recordarán muchísimo, que era una serie muy, muy buena, una muy buena serie. Conocido por su participación en la serie Compañeros, Bea ha recordado cómo junto a su familia puso en marcha una instalación fotovoltaica en el año 2008 que se registró y regularizó en La Rioja porque tenían competencias. O sea, en La Rioja, ellos hicieron todos los trámites y en La Rioja se lo aprobaron. Estuvimos produciendo energía de forma regular y cobrando las primas durante 3 años. Y al tercer año llegó una publicación en el BOE diciendo que nos habían expulsado del sistema de primas. Ha explicado señalando que eso fue la ruina absoluta. La familia acumuló una deuda de 7.000 euros al mes para pagar una instalación fotovoltaica, lo que fue el declive más absoluto. Ahora está pidiendo explicaciones para ver quién ha cometido irregularidades, porque yo no he sido. De hecho, ha estado protestando, ha hecho huelgas de hambre. La última, hace poco, relativamente en junio, se entró desnudo, en ropa interior, en el Parlamento de La Rioja para pedir explicaciones. Ahora está pues viendo si el ministro Bolaños le hace caso. Sigue muy activo. O sea, esto ya, fíjate, desde el 2008, lleva 20 años casi. 2008, 3 años, pues desde el 2011. En 2019 estuvo muy, se hizo muy viral, digamos, salió en muchos medios. Dice, en concreto quiere que se abra en el Parlamento de La Rioja porque entiende que va a ser más fácil que en Madrid. El siguiente paso sería solicitar una revisión en el Tribunal Supremo, aunque ha indicado hay una solución mucho más rápida y simple, una revisión administrativa de oficio por parte de la ministra para la Transición Ecológica, Sara Aghansen, reconociendo que ha habido negligencias administrativas. O sea, aquí
él defiende a capa y espada y por lo que he hablado con él, tiene toda la razón del mundo y de hecho se lo han reconocido en privado políticos y en privado y en público muchos políticos y llega un momento que ya nos lo contará él, pero que hacen propuestas para que esto se cambie y de pronto llega el PSOE y la rechaza. El motivo por el que lo rechaza es porque alguien más arriba les ha dicho que hay que rechazarlo y cosas así. Pues eso, es un caso terrible, terrible, de mala gestión política, de inseguridad jurídica galopante, o sea, tremenda, y de cómo los políticos han dejado en la ruina a 65.000 familias, que es una bestialidad. Yo lo que me quedo flipado, o sea, Todos, sin falta, todo el que vea este vídeo, por favor, sin falta, el martes, a ver a César que nos cuente su historia y le podéis preguntar lo que queráis y os contestará. pues yo la primera pregunta que le voy a hacer es, de verdad que el martes no me lo pierdo. O sea, ¿cómo es capaz una persona que dices tú, con qué medios cuenta César, que seguramente son los medios que podemos tener tú y yo o cualquiera, para tener los huevos así de grandes y enfrentarse a lo que se tiene que enfrentar? Que según lo estás contando tú, yo digo, madre mía, digo, me quedo arruinado y me callo la boca y yo sigo mi vida. ¿Sabes lo que te digo? Que Sí, o ponerte en huelga de hambre, o cómo. A mí me parecen que hay gente por el mundo que de verdad es que son como el Capitán América, de verdad. Y no lo digo por alabar a este hombre, es que a mí me parece increíble. Yo no lo haría. Yo no me sentiría capaz de luchar tantísimo contra el Estado, que es como decir, es que esto, y el tío encima luchándolo sabiendo que tiene razón. Que a lo mejor lo que le faltaban son medios, ¿no? El amiguismo este de decir, bueno, conozco al político y tal, que me va a llevar y me va a hacer la cuestión. Así que lo apoyo mucho, no lo conocía la noticia y lo apoyo muchísimo y me alegro muchísimo de su valentía, es lo que puedo destacar. tampoco le queda mucha opción, ¿eh? Yo, Perderlo, yo tengo varias Ya, no, dudas no, sí, sí. y Pero, o sea, ya no es eso, o sea, que ha perdido la casa de los padres, que ha perdido una hermana, que ha perdido un montón de cosas y, vamos, qué mala solución. O sea, que lo mínimo, o sea, o lo peleas vale, vamos. entonces está en ese punto, entiendo yo que se lo tienes que preguntar, por favor, si no tiene nada que perder. Porque cuando alguien no tiene nada que perder, cuando sucedía en la Edad Media, pues se relevaba y dice, pues mira, si me matan, me matan, pero no tengo nada que perder. Está, bueno, todavía está lo del Supremo, pero está peleándolo y no deja de pelear por ello. Sí, Rubén. pero por hacer de contraparte, vamos a esquematizar. Estamos hablando de que él instaló, no sé si puso una instalación Sí, fotovoltaica de alta generación muy costosa, porque durante un tiempo, yo no sé si sería un niño pequeño, pero estamos hablando de que se subvencionaran con unas primas ese tipo de instalaciones por la generación de energía sí. sostenible, ¿no? Placas eléctricas. Vale, y se supone que daban unas muy ¿Muy qué? beneficiosas Sí. Daban como un 7% primas de por retorno. añadirlos en Sí. tu casa. Sí, la inversión que hace. Lo que pasa es que la Claro. inversión era muy fuerte. Entonces, el Estado, en lugar de él Sí, 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 hacer, sí. yo qué sé, o lo que están haciendo ahora, mal también, pero en lugar de ser él el que invierte, lo que hace es da unas subvenciones, asegura en realidad un pago a cierta cantidad, que es más de la cantidad que cuesta generar la energía, para que se instalen esas placas. La instalación, por lo que me contaba, fue una instalación de 1 millón de euros. Esa instalación hoy en día cuesta 100.000 euros, la misma instalación. ¿Vale? Entonces, claro, tú para hacer eso, lo que haces es pues, pedir préstamos. Aquí César era actor, con lo cual Sí, tendría. sí. Y esa Y instalación cuando. te la hace. Yo ya una cosa no sabéis si es cuando eres actor en una serie de televisión, antes por lo menos, ahora yo creo que es menos, pero antes era un ingreso muy importante. Entonces, claro, tú eres actor, tienes tal, pues una forma que buscas es invertir el dinero porque el oficio de actor es tremendamente inestable. Es no saber lo que te va a pasar mañana. Entonces, claro, hoy vale, tienes dinero, pero ¿qué va a pasar mañana? Entonces,
tú haces estas cosas como una inversión, Claro. como una forma de pues, ganarte la vida en el futuro, de asegurarte que en el futuro no vas a tener problema. Pero yo sobre esto, se supone que 3 años después, ¿qué gobierno la quita? ¿Lo quita el gobierno de Zapatero No es antes que de lo que entre quite. el PP El o el PP lo quita, PP? pero lo que hace Zapatero es cambiar las condiciones en el BOE y cambia las condiciones retroactivamente. Y a esta persona, a César, le Sin dice, avisar, no, o avisando, me da igual. sin Bueno, avisar, las cambian sin avisar, no, sin un periodo lo de que pasa es que negociación. cambian la situación en la que está. Y entonces dicen que la instalación que ha hecho él ya no entra dentro de este sistema. Cuando 3 años antes sí que Sí, entraba. pero ¿por qué Porque motivo? cambian el BOE, no sé exactamente cuál es el cambio legal que hacen. Es que esa parte es, yo poniéndome de abogado del diablo, esa parte es muy sustancial, muy relevante a la hora de poder criticar con Pero más razón a esa no, o medida sea, o el cambio. sea la que Porque, sea, es retroactiva. Es decir, yo hoy te digo, mira, si vienes todos sí, los sí, viernes, te voy a dar 1.000 euros cada viernes. Y tú dices, venga, vale, y te metes, pero tienes que hacer una por inversión de ejemplo, 100.000 eso es, millones de euros. 100.000 No, perdón, euros. de 100.000 euros. Y luego, a los 3 años, dice, oye, vale, tienes que venir el viernes, pero tienes que venir montado a caballo y con, ¿sabes? Y con, Y y tú con ya has una hecho la bolsa y dices, inversión. Que claro, la parte que más rechina, oh, la parte que más o tienes, rechina es sí, que, o tienes que haber, o tienes que tener un hijo y tú ya no tienes un hijo. Y entonces dices, ya claro, no puedo. Y dices, no, ya no cumples las condiciones. Y dices, ya, pero yo he hecho una inversión y las condiciones eran las que eran. claro. Yo he desembolsado un dinero y lo he hecho, claro. Aquí yo creo que el principal motivo por el que se puede estar con César Bea y contra los políticos es que se le pide no solo a él, a muchas familias, un desembolso de una cuantía muy, muy elevada por una supuesta causa, en este caso una causa muy positiva para la sociedad y además se promete que se va a ir devolviendo un poco a poco gracias a las primas estatales y de repente hay un cambio en las condiciones que afecta probablemente no solo a él, sino a decenas, centenares y yo diría que miles de Perdón. familias y les quita aquel incentivo principal que era el que tenían para realizar ese Sí, sí, claro. desembolso. O sea, no solo Claro, les claro. quita el dinero, sino que además es que les quita probablemente una de las Ujú. mayores razones por las que ellos anticiparon la situación, reajustaron su economía y la adaptaron a la Eso inversión que es, iban tal a cual. cometer. Claro, esto es un problema gordísimo, porque en las economías, sobre todo en España, familiares, no se pueden permitir afrontar ese tipo de gastos inesperados si sobre todo Claro. son tan altos. Y si es el caso de César Bea, Ujú. que parece serlo, puede haberle llevado, yo no sé cómo está él, ya lo veremos en la entrevista a la que animo a todos a ir, pero puede haberle llevado a una situación que él mismo describe o incluso otra peor en otros Ujú. casos. Porque si estamos hablando de 7.000 euros al mes, da igual si se reduce un poco, eso puede llevarte o sea, a Sí, temas sí, más, que es un... más sí, sí, peliagudos, El, sí. por así el, decirlos, y de donde mucha gente no el sale. tema, y no por alargarlo más, que ya lo veremos el martes, porque al final todas estas cuestiones Sí. que son, presuponemos, no las aclarará él. Pero básicamente hay un vídeo de Fernán Gómez que me gustó mucho, que hablaba del patrimonio y de la seguridad, ¿no? Joder, estas veces que me gustaría tener estas cosas hasta la mano, como tienes tú, Miguel. Pero hablaba de que él tenía un patrimonio y sus padres que habían cosechado ¿Quién era? desde... ¿Quién? Fernán Gómez. Sí. Fernando Fernández. Y tenían un patrimonio y vinieron los de la guerra y se lo quitaron todo. Y que luego cuando le hizo un patrimonio, vino quien sea, no recuerdo qué nombre dice, Boyer o quien fuera, o el Estado, y el Estado se lo volvió a quitar todo. Entonces, que no estamos seguros en absolutamente nada de lo que hagamos. Quiero decir que hoy es así y mañana es así, y no hay una seguridad jurídica y no hay tampoco un plan que yo siempre he comentado para las nucleares, para lo de los coches con batería, para todo esto, de cara de aquí a 30 o 40 años, y que haya esa seguridad jurídica. Entonces, mientras eso no exista, Sí, una consistencia o claro, pero es estabilidad que el que no Estado debe no tenga herramientas, depender del cambio de claro, o gobierno. una guerra. Quiero decir, al final, pero no, es que eso no lo puedes pedir. Joder, pues entonces,
el inversor es muchísimo riesgo, quiero decir, la inversión es muchísima. Y a lo mejor solo los BlackRock y toda esta gente se puede atrever a ese tipo de cosas, ¿sabes? Supongo, tampoco. Sí, sí, al dinero le espanta la inseguridad y la desconfianza, eso al dinero lo espanta y en la bolsa se ve claramente en temas financieros cómo reaccionan frente a episodios de Pero incertidumbre. Pero es que también a las familias les puede doler y les puede afectar muchísimo o a las empresas con sus En el inversiones. en el caso de César, ha perdido, preguntaba a Tipi Churlas, porque lo he comentado, ha perdido a su hermana por una enfermedad. Pero claro, las enfermedades van muy relacionadas con el estado de ánimo. Entonces, una situación así en la que estás, eso, en la que te echan de casa a tus padres, en la que pierdes la casa de tus padres, pues es una situación en la que estás absolutamente hundido. Entonces, claro, puedes hacer lo que hace César, que es vamos para adelante, vamos para adelante, vamos para adelante. Y con a contraviento y marea, o te hundes del todo, pero bueno. Claro, Entonces, pero por eso pero es sobre tan todo en este indignante. caso es ver eso, lo indignante que es una cosa que han generado los partidos políticos y que además se lo reconocen. Y a pesar de todo, no hay forma de que se solucione. Entonces, Sí, yo entiendo por lo del Tribunal Supremo que todavía legalmente se está moviendo. Pero es que lleva 20 años, 15 años. 15 sí, pero lo años. veo muy complicado. Si el tema es que para que esto no debería solucionar, perdón, no debiera volver a ocurrir, los partidos que tanto hablan de pactos de Estado o de temas internacionales que debemos promover porque primero va la marca España, si hay una cosa o hay algo que debieran hacer para conseguir esos objetivos, sería consensuar entre ellos a la hora de un cambio de periodo de gobierno o de un cambio de condiciones que ciertos aspectos de su ejecución se tienen que mantener entre gobierno o por lo menos con un periodo Pero si esto transitorio. fue, O- si, ¿A qué me refiero? si fue el Al tema propio, de si fue el propio Zapatero, cuando es uno que no hubo promete. cambio de gobierno, que luego lo Claro, acentuó Rajoy. pero incluso aunque no fuera Sí, Zapatero, sí, Rajoy lo habría sí, sí. quitado de repente como lo quitó. Yo digo, eso es lo que tendría que pasar, es que Sí, se eso es tiene que evidente. mantener, por lo menos, o avisar poco a poco de que las condiciones se van a reajustar, porque si no, Pero es que pillas de imprevisto a la gente. Y con la educación pasa lo mismo. Tú si tienes una educación, lo que no puedes hacer es que cambiarla, cada claro. gobierno viene otro y te lo cambia todo de repente, y los plannings y el temario, porque así lo tienes a los profes que van de un lado para otro y no pueden estudiarse ni consolidar, Pero el yo problema qué es sé, el un problema, temario o o sea, una manera de si no enseñar. te importan las personas y no te importa lo mal que lo pase la gente y solo te importa el dinero, es que, aunque solo sea por eso, o sea, las inversiones extranjeras, la inseguridad jurídica que hay en España, el no fiarte absolutamente nada de lo que está haciendo el gobierno y de que las propuestas se La hacen, lentitud de la eso justicia. además, o sea, es estar absolutamente en un estado de, o sea, en una monarquía bananera, que es que me gusta decirlo a mí. O sea, es que no es, No sé si bananera, pero que se va deteriorando muy claro, claro. gravemente. Mira, os voy a poner un vídeo de César entrando en el que os he comentado antes, entrando en el Parlamento de La Rioja. A ver si. Hola, soy César Bea y he venido al Ministerio de la Transición Ecológica para entregarle a la señora ministra Sara Agesen esta carta, porque con su simple firma se solucionaría el gravísimo problema que desde aquí, desde la cueva de Alibaba, se le generó a mi familia al invertir en energías renovables. Vamos a ver si hay suerte y no termino en comisaría. Bueno, huelga decir, no le hicieron mucho caso, que le atendieron, bueno, le mandaron al de seguridad o algo así, y que hablara con él y que tenía que no le podía recibir la ministra y estas cosas, pero bueno. En fin. Pues eso, que el martes a las 7:30 estaremos charlando con él y nos lo contará él todo de primera mano.
¿vale? Entonces que no falte nadie el martes por aquí. Os recuerdo que le deis al like, que os suscribáis al canal, que compartáis el vídeo y que dejéis algún comentario para que el algoritmo mueva un poco el vídeo y esas cosas.